Hola familia, muy buenas y bienvenidos de nuevo a este canal de literatura. Bienvenidos a esta sección de entrevistas. En esta ocasión, la entrevista número 64. Sí, ya llevamos 64. Y en esta ocasión tenemos con nosotros a la autora catalana Encarna Pérez Pérez, que viene a hablarnos de sus 3 novelas, pero primero vamos a hablar un poquito de ella, ¿vale? Con su permiso, que ella ya tendrá ocasión de decirnos lo que quiera. Pues bien, esta profesora es doctora, psicóloga logopeda, tiene un máster de psicología y una cosa muy curiosa y que me llama mucho la atención, que es de neurociencia cognitiva, ¿vale? Y es profesora de investigación en la Universidad de Barcelona, ¿vale? Y bueno, tiene 3 novelas publicadas, prácticamente seguidas, 2019, 2020 y 2021. En 2019 nos trajo Nosotros que fuimos tantos, que es una novela de inmigración en la posguerra, ¿vale? Después tenemos Escrito en el tiempo y, por último, Cuando te alcanza el miedo. Y ambas novelas tienen un estilo intimista y de suspense, ¿vale? No quiero desvelar mucho más porque ella será la encargada de hacerlo y tendrá pues la ocasión de contarnos lo que ella quiera al respecto. ¿Por qué? Porque ya sabéis, todos aquellos que sois habituales de este canal y los que sois nuevos, bienvenidos y muchísimas gracias por estar ahí. En esta ocasión, y como en todas las anteriores, el escritor o la escritora en este caso se convierte en el dueño de este canal. Yo le cedo este canal para que nos cuente lo que quiera y conforme vaya hablando, ella nos va contando, conforme vaya hablando, nosotros le vamos haciendo preguntas. Y digo nosotros, ¿por qué? Porque vosotros tenéis la ocasión también en este directo y por supuesto en diferido en YouTube, que sabéis que este vídeo irá resubido a YouTube para todas aquellas personas que no puedan verlo en directo. Tendrán la ocasión de hacerle las preguntas pertinentes a Encarna conforme vayamos haciendo la entrevista. Ya sabéis, aquí no hay guión, vamos haciendo las preguntas conforme vamos charlando, porque me gusta que sea una charla distendida. Y bueno, no me voy a enrollar más porque yo no soy el protagonista del día de hoy. Así que vamos a ponernos en contacto con Encarna y, como siempre decimos, crucemos los dedos y esperemos que todo vaya bien y que tengamos una charla muy distendida y sobre todo divertida sobre literatura. Vamos a hablar. Encarna, muchísimas gracias por estar con nosotros en el canal, por contarnos tus cositas, tus libros y nada, bueno, ya hemos oído al principio, el canal hoy es tuyo, tú eres la dueña, así que tú cortas, tú pinchas y tú dices lo que quieras, que conforme vayas hablando nosotros te iremos haciendo preguntas para saber un poquito más de ti y de tus libros, así que adelante. De acuerdo. ¿La luz la tenemos bien, Óscar? Perfecto, y el audio, todo está perfecto. Perfecto. Bueno, primero empiezo dándote las gracias porque me apetecía mucho tener esta charla contigo. He visto otras charlas y hace 5 meses, cuando abriste la posibilidad de que nos apuntáramos a tus charlas, lo hice nada más acabar de oírte porque me apetecía mucho, porque me gusta mucho cómo nos tratas, la visibilidad que nos das, con qué cariño hablas de nosotros, de nosotras. Y bueno, primero, encantada, ¿vale? He estado escuchando la introducción que me has hecho. Bueno, luego en todo caso te ha sorprendido lo de que soy neurocientífica, ¿no? No es más que el resultado de 35 años de dedicación académica y profesional a la psicología y a la logopedia. Entonces, claro, cuando una tiene una edad, ya ha acumulado toda una serie de experiencias y la verdad es que llegó un momento de mi trabajo profesional que necesité saber más. Y claro, yo en aquel momento yo ya era doctora en psicología, de hecho hace muchísimos años, ya tenía el máster hecho y bueno, quise profundizar por aquí, ¿vale? Lo curioso es que después de toda la vida dedicada a la ciencia, la vida profesional, me refiero, dedicada a la ciencia, pues que aterrice en la literatura, ¿no? Que es una pregunta que la gente, pues la verdad es que me suele hacer.
Y yo el otro día estaba revisando pues, cajones, buscando un poema que hace mucho tiempo una persona me dedicó y quería recordarlo, y me encontré mis notas académicas, ¿sabes? Cuando íbamos a BUP y COU, porque yo soy de aquella época. Y la verdad es que ya apuntaba maneras en la literatura, mis notas en literatura eran buenas. Pero bueno, me decanté por la ciencia y por la investigación, hasta que es verdad que en 2019, en 2018 me senté a escribir la primera novela, que de hecho no son 3, son 4, porque en este 2022, en el último, publiqué la cuarta, que es Nacimos sin alma. Eso no me lo dijiste. Me han mandado fotos, ¿verdad? Ahora recuerdo la portada del libro, la foto que me mandaste, pero claro, como me mandaste esa pequeña biografía, ahí no lo vi. Y entonces ya, pues, en ese sentido, bueno, pues nada. Claro. Vas a libro por año, o sea... Sí. Y de hecho, ya estoy cerrando en la corrección del siguiente, que lo publicaré pues pasado San Jordi, cerca del verano. Con lo cual, sí que es verdad que voy a un libro por año. He llegado tarde, pero he llegado. Hombre, has llegado tarde, has llegado y a mí ya me ha superado, porque ya va a publicar la cuarta. O sea, ya a mí ya me ha ganado. Y eso que yo llevo yo empecé en el 2013. Bueno, mi pregunta es, una persona dedicada a la mente, ¿no? Dedicada a lo que es el tema de la psicología humana, ¿cómo da ese paso? Porque claro, evidentemente, alguien como tú, estudiosa y científica, tienes que ser sí o sí amante de los libros y de la literatura. Entonces, ¿cómo diste ese paso definitivo de decir, no, quiero escribir, yo quiero contar historias? ¿Por qué? ¿Por qué fue? Pues mira, porque primero mis hijos, bueno, yo he sido lectora desde siempre. Yo he sido no una niña ni mucho menos que escribía, porque eso sí que no lo he hecho nunca, no he escrito nunca nada, pero sí que he leído mucho. Entonces yo recuerdo mis primeros libros ya, en aquella época con 12 y 13 años. Y antes ya leías los que te dejaban. Mi madre me hizo socia del círculo de lectores con esa edad, que todavía era menor de edad, me tenía que hacer ella. Entonces llegó un día que mis hijos me decían que cuándo me iba a poner a escribir. Y yo siempre decía lo mismo, yo no sé escribir, yo sé leer. Yo creo que soy una lectora que he pasado por todos los géneros literarios en lectura, he leído clásicos, modernos, bueno, pero no sé escribir. Entonces empezaron a poner la semilla. Hombre, si has leído tanto, algo sabrás. Entonces, la verdad es que yo llevaba en mente la idea de escribir este primer libro, Nosotros que fuimos tantos, que es diferente del resto. Tenía esa necesidad de hablar de la inmigración. Y recuerdo que el verano del 2018 nos fuimos a un viaje con unos familiares, 4 personas, nos fuimos a Budapest y a mí me impresionó mucho la masacre que se hizo en Hungría con los judíos, los asesinatos, bueno, casi que los aniquilaron, ¿no? Entonces eso hizo que se activara mi deseo de seguir hablando de nosotros, de los inmigrantes, de la posguerra, ¿sabes? Es como, fue el detonante de decir, sí, tengo que escribirlo. Me senté, hice la introducción, se la di a leer a mi marido, que está a mi lado en todo esto. Se emocionó, se saltaron unas lagrimillas y pensé que podía seguir. Y seguí y así fue, Nacimos sin alma. Y esa necesidad... Perdón. Y fue, perdón, así fue la primera, Nosotros que fuimos tanto. Esa fue la primera. Esa necesidad que creció en ti venía a través de la familia, de historias personales, a la hora de querer contarlo, ¿no? Supongo. Claro, yo soy catalana de nacimiento, pero mis padres son todos y toda mi familia es de Andalucía. Estamos repartidos Jaén, Córdoba. Ellos fueron inmigrantes que en realidad vinieron en una época bonita o más fácil, por decirlo de una manera, más fácil de la inmigración a Cataluña. Pero claro, yo he vivido y he crecido con las coplas, con los recuerdos, con ese agujero que le queda a los inmigrantes, ¿no? Con esas historias del tren, con esas maletas,
lo que llevaban en las maletas. Entonces, yo en mi primer libro, al final, agradezco a mis padres el hecho de que me han hecho ser andaluza y catalana a partes iguales. Yo llevo a Andalucía y y a Cataluña en mi corazón a partes iguales, ¿vale? Entonces, claro, yo he crecido en este ambiente. Y también crecí en un barrio, porque mis padres llegaron a barrios que se crearon en la periferia de Barcelona, ¿vale? Cuando yo estudiaba y cuando estudiábamos en geografía los procesos migratorios, a los emigrantes en Cataluña y en concreto en Barcelona, se nos situó, y es verdad que eso sucedió, en zonas como muy deprimidas, con mucho chabolismo, en zonas, pues en el campo de la Bota, que era donde todavía fusilaban a presos políticos, que está muy cerca de donde yo vivía. Claro, yo no he vivido eso. Yo llegué a un barrio con muchísimos inmigrantes, con muchísimos niños, esa calle que jugábamos niños y niñas a pelotas, a comba, en los descampados. Yo he vivido eso. Entonces no me cuadraba nunca, a mí nunca me ha cuadrado explicar solamente la parte fea de la inmigración, que fueron los primeros años. No sé, ¿tú de dónde eres, Óscar? Yo soy gaditano. Ah, es verdad, es verdad. Bueno, pues aquí se cuenta, y es verdad, que cuando los inmigrantes llegaban en los trenes, en los mismos trenes, de vuelta los mandaban otra vez para su tierra. O los llevaban a la comisaría y los mandaban de vuelta. Yo eso no lo viví. Mis padres cuando llegaron ya nadie les mandaba de vuelta, ¿vale? Y claro, el hecho de crecer en un barrio de tantísima gente migrante, con tantísimos niños, que nos contábamos los andaluces, con los maños, con los de Badajoz, con los de Cáceres, con los gallegos, pues crecimos con una habilidad para integrar las diferencias, que bueno, yo pensé que todo eso lo tenía que escribir. Yo me he basado en la historia de mi familia, pero a mí me han contado mucha gente su experiencia para que yo la pusiera en el libro. ¿Te dieron su permiso? No es que me dieran su permiso, es que me lo pidieron. O sea, te lo pidieron. Sí, qué bonito. Sí, qué bonito. Porque pues unas amigas sabían, bueno, por supuesto mis amigas sabían que estaba escribiendo esto, ¿no? Pues una de ellas, un pariente, había vivido un caso de su hermana ser una niña robada, de estas bebés en un orfanato. Bueno, aquí claro, en aquella época las familias que no podían atender a sus hijos, y a esta familia en concreto le quitaron a 2 mellizas que nacieron, una enferma y la otra sana. Y en una de las veces de los fines de semana que fueron a visitarlos, le dijeron que la más sana había fallecido. Ellos no vieron nunca, pues como hemos conocido en la historia, ¿no? No vieron nunca ni la niña ni el certificado de función. Lo habían... Bueno, claro, el señor, que ya tenía 83 años cuando me lo contaba, me decía que seguramente a su hermana la robaron. Bueno, pues él quiso explicarme esto para que yo le dejara un espacio en la novela, ¿vale? Qué bonito. Sí, entonces la novela ha sido el recuerdo, unas veces con risas, otras veces con lágrimas, de mucha gente que ha querido explicar para que saliera. Son trozos de historias hecho una historia, claro. No, es una historia de una familia extensa. La historia empieza pues con una mujer protagonista que va a celebrar sus 50 años de casada en Barcelona. Y lo que hace es recordar todo el pasado. Y entonces ese recuerdo conforma una historia de vida. Pero ahí está ese personaje de esas bebés robadas. Ahí está, por ejemplo, pues mi abuela, que era muy republicana, pues una de sus amigas se fue pues con los hombres, y a una de ellas la mataron. Yo eso lo sabía de mi abuela. Entonces, ese personaje ha salido en la historia, ¿vale? Son historias contadas. Bueno, te diré que cuando acabe la novela que estoy haciendo, Óscar, empezaré una porque una persona quiso contarme su historia.
Nueva, será una novela nueva. Y me lo explicaba para que yo hiciera con ella lo que quisiera. Cuando yo le estuve dando vueltas pensando de qué manera podía contar esa historia, porque claro, son historias de ficción, ¿eh? Todas mis historias yo digo que son historias de vida, porque todas tienen una base real, ¿eh? Todo lo que yo explico ha pasado, de una manera o de otra. Entonces esta persona, cuando yo le dije, pues sí, voy a escribir tu novela porque le he encontrado la manera, claro, se puso muy contento. Él ya me ha explicado la historia, ahora yo la hago mía y yo... Claro. La hago ficticia, porque claro, lo que no estamos haciendo es un diario de la época, no, son novelas, novelas de ficción. Y una pregunta, ¿y todas esas personas que te han pedido, como tú dices, que cuentes su historia, también te daban permiso para que esos personajes tuvieran sus nombres? Porque hay gente que le gusta que salir con su nombre en los libros y otros que dicen, como lo hagas, te mato. Entonces, es curiosidad, ¿no? Sí. Una pregunta que me surge. Sí, sí, todos los personajes reales han mantenido su nombre, pero tú no vas a identificar quiénes son. Claro, claro. No, tú, quiere decir, ni siquiera, sí, ya. Ni siquiera mi padre, porque solamente hay un nombre, ¿no? Claro. Pero es que además mis novelas están situadas en unas épocas. Los nombres de mis personajes, piensa que yo escribo de lo que sé, que es cómo funciona la mente y cómo funcionan los traumas, ¿vale? Claro. Entonces, pero hablo de historias de vida de personas que ya tienen, las más jóvenes, más de 40 años. Claro. Entonces, claro, si un personaje se llamaba Luis, pues le dejo Luis. Porque para ponerle Manuel, pues no cambia nada. Claro. De momento sí, mantienen sus nombres, eso que me decías. Muy bonito. Y yo, por ejemplo... Para ellos tiene que ser como si se sintieran protagonistas del libro o un trocito de su vida, ¿no? Ahí. Está muy bien. Sí, porque todos tenemos historias que contar y que podríamos novelar, estoy convencida, ¿eh? Pero es verdad que en ese momento que sean protagonistas y que me explican algo que saben que yo luego voy a novelar, les hace mucha ilusión. Con la primera novela yo he llorado mucho con las personas que me contaban, porque algunas escenas eran desgarradoras. Mira, yo me documenté mucho y me documento mucho. Bueno, a mí yo he tenido siempre dos hobbies: la lectura, que ya te lo he explicado, y la historia. Yo estoy convencida que si yo no hubiera sido psicóloga y hubiera hecho esta carrera, seguramente hubiera elegido alguna de las dos, de historia o de literatura. Creo que más historia. Yo he visto muchos vídeos y en los vídeos para mí son desgarradores. Vi uno que era, por supuesto, mi segunda novela. El episodio de la guerra que refiero es el de la desbandada. Los bombardeos de los malagueños que iban hacia Almería cuando entraron los fascistas, ¿no? Los italianos, los alemanes. Vale. Cuando yo veía vídeos sobre la desbandada, yo vi en ese vídeo de YouTube una muñeca tirada en el suelo ensangrentada. A mí aquella muñeca, Óscar, me llegó al alma. Yo esa muñeca la he sacado en mi novela. En la novela, una de las niñas que está huyendo en ese caos se encuentra la muñeca y la coge y se la lleva. Claro, yo esa muñeca la vi allí. La novela que estoy escribiendo ahora, que saldrá sobre verano, ya te digo, cuando estaba documentando otra escena de otra novela, conocí a un señor mayor que explicaba para aquel reportaje lo que su abuelo tuvo que hacer para mantenerlo con vida durante la guerra. Yo a ese señor no lo conozco de nada, pero a mí aquello me llegó al alma y lo he hecho novela. Ese relato lo he novelado, ¿vale? En fin. Sí, claro, tú, esto me ha recordado, cuando has contado lo de la muñeca, me ha recordado cuando fui a una exposición aquí en Madrid sobre Auschwitz, y contando toda la historia, yo creo que ha sido uno de los momentos más amargos y peor que lo he pasado en mi vida,
salí muy tocado de esa exposición, muchísimo. Y claro, me ha venido a la mente esa parte en la que salían zapatitos de niños pequeños, maletas pequeñas con la ropa de esos pobres niños que metían en esos vagones, ¿no? Y salí de allí bastante mal. Conozco gente, familiares, que han estado precisamente en Auschwitz y yo, digamos, por historia y curiosidad, a lo mejor me atrevería a entrar, pero yo creo que en un principio no, porque yo creo que yo soy muy empático y creo que saldría de ahí muy, muy tocado, muy tocado. Si salí con mal cuerpo de una exposición, imagínate ver esas paredes arañadas que hay allí en Auschwitz, ¿no? Y todas esas cosas tremendas que todavía siguen por allí. Sí es cierto que yo lo valoro, que ellos no, en este caso los alemanes no olviden, para que no se repita, ¿no? Como se suele decir, y que lo tengan ahí, cosa que aquí, por ejemplo, en España, pues se suele intentar quitar del medio todo lo que ha pasado anteriormente como si no hubiera existido, es parte de nuestra historia, es triste, sí, lo es, pero es parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, que tú seas, digamos, esa unión entre lo que es la historia real y trasladarla a un libro para que no hay mejor sitio que un libro para que algo no se olvide, me parece muy bonito, muy digno por tu parte y yo desde aquí te doy la enhorabuena y sobre todo las palabras que te habrás llevado de amor y de gratificación por parte de las personas que han reflejado sus historias, ¿no? Que supongo que habrá sido la mayor de tus satisfacciones a la hora de escribir estos libros. Pues sí, mira, curiosamente, bueno, yo por ejemplo recuerdo mucho una llamada de un señor de 84 años que buscó mi teléfono y me llamó para decir cuánto le había gustado la novela. Y de hecho, esta novela, que se publicó en el 2019, se iba a presentar en el Museo de Historia de la Inmigración de Cataluña. Fue escogida entre 6 novelas para ser publicada, para ser presentada. Lo que pasa que la presentación era un jueves y el martes se anuló por lo del COVID. Bueno, lo retomamos, porque ahora el día 30 de este mes se presenta finalmente, a pesar de que hayan pasado 4 años, pero era una asignatura pendiente, ¿vale? Bueno, te decía, pues este señor me llamó y, curiosamente, yo pensaba que era una novela que la gente que la iba a recibir como es la historia de tu familia, pero eso no nos ha pasado a nosotros. Yo utilizaba la historia de mi familia porque al ser una familia extensa hemos tenido de todo. ¿Sabes? Entonces, bueno, yo haciendo esta historia me enteré que esto ya es el colmo del misterio, por llamarlo de alguna manera. Pues que resulta que mi padre había estudiado 3 años solfeo y instrumento. No, eso no es lo importante. Lo importante para mí es que yo no lo sabía. Y al hacer la novela, un hermano de mi padre, un tío mío, me explica que él lo ha estudiado y yo, alucinada de que yo no sabía que mi tío pues había hecho solfeo y había hecho instrumento. Es verdad que mi abuela, la madre de mi padre, tocaba instrumento, todas las hermanas. De hecho, mi abuela me decía a mí que se había puesto alpargatas cuando se casó con mi abuelo, porque ella era de zapatos, de tacón, ¿vale? Bueno, pues cuando me dice mi tío eso, yo toda asombrada y me dice, bueno, pero tu padre también. Y no me lo había dicho, porque no lo consideraba importante. Fíjate. Pues a mí me parece que en aquella época de joven, claro, sobre todo en aquella época. En aquella época estudiara 3 años de solfeo y que yo no lo sepa como que soy tu hija, con tanto que yo he estudiado que en cualquier momento me podía haber dicho y no me lo dijo. Bueno, aquella llamada de aquel señor sí que me llegó al alma. Y lo que te decía, yo pensaba que la gente que ya tenemos una edad, esta era la novela que menos iba a gustar, porque no tiene misterio, como sí tienen las otras 3. No tiene traumas, como sí tienen las otras 3, ¿no? Bueno, pues ya te digo, la gente de una edad es la novela que más le está gustando porque se está identificando con eso que pasó. Mira, yo
tengo el caso de un querido amigo de Badajoz que tiene una novela escrita, ¿cómo era? Eh, ay, ay, algo de en el desván o algo así, no me acuerdo ahora. Mira que tengo la reseña incluso hecha en mi página web. Desde aquí quiero pedirle disculpas. Y yo no he vivido, evidentemente, la época de esa novela y está escrita a través de los diarios de su abuelo. En cada presentación a la que él iba, llevaba los diarios de su abuelo, que su abuelo con el tiempo fue perdiendo la memoria, fue adquiriendo, por desgracia, el Alzheimer, ¿no? Y antes de llegar a eso, pues escribió todo y con toda esa documentación él escribió la historia de su familia. Y yo con esa novela no es que haya llorado, pero los nudos en la garganta. De hecho hay una escena que recuerdo perfectamente que le conté a mi mujer que pasaba y ella se echó a llorar cuando se lo conté. No hace falta vivir aquellas épocas para, ni como tú dices, ¿no? Ni el misterio ni el suspense para llegar y tocar el alma de las personas con cosas que, sobre todo eso, ¿no? Con cosas que han pasado de verdad, porque es muy fácil inventarte una historia de suspense, de fantasmas, de asesinos, de lo que tú quieras, pero cuando sabes que hay una base real y que eso ha pasado de verdad, yo creo que impacta más. Y ya te digo, para mí es una de las novelas que más me ha impactado precisamente por eso, ¿no? Por ser algo que ha pasado en realidad. Sí, sí, sí. A mí me gusta. Yo tenía claro que cuando escribí la primera y entonces ya pensé en escribir la segunda, tenía claro que yo me quedo en esta manera de escribir, ¿no? Más intimista, como tú has dicho, realista, con ese toque de suspense que tiene el saber qué pasará. La segunda novela, por ejemplo, que fue escrito en el tiempo, empieza con el suicidio de un hombre adulto, ¿vale? Porque yo también he querido utilizar mis novelas, supongo que por esta formación mía didáctica, ¿no? Porque al final llevo toda la vida en la universidad enseñando, en una o en otra, gente de otra edad. Claro. Pero esta formación mía, entonces no la puedo evitar y no quiero evitarla. En la segunda novela empieza, pues eso, un señor de 70 años, un empresario de Málaga, se suicida. Y toda la novela es la búsqueda de los motivos que llevan a su padre, bueno, porque quien investiga es su hijo, que es policía, pero no tiene una función de policía, sino de hijo que busca el por qué se suicida. Esto fue una historia que a mí me explicó mi suegra, de manera totalmente, bueno, cuando aún no había escrito, y de manera totalmente azarosa. Cuando yo acababa, nosotros que fuimos tanto, y supe que quería continuar, yo tenía en mente la siguiente historia que iba a escribir, porque yo tenía que escribir aquella historia. Una historia de amor, una historia de inmigración, una historia de dolor, de superación. ¿Qué hace que un señor de 70 años se suicide? Porque ahora ya hemos hablado más del suicidio, pero en el 2020, en este tiempo, se ha hablado más del suicidio, de prevención del suicidio, y las estadísticas ya hablan del suicidio adulto, de hombres. Sí. Yo utilizaba esta novela para hacer conocer esta realidad. ¿Y esta es escrito en el tiempo? ¿Es la segunda? Sí, es escrito en el tiempo, que es la segunda. Entonces, fue muy bonito también todo el proceso de escritura. Por eso, pues porque conjugaba el suicidio, le quería dar un motivo, ¿no? Y toda una historia de por qué esa persona se llega a suicidar, ese señor se llega a suicidar y va a parar a la guerra civil. Las causas, empezando en el presente, ¿no? Entonces vamos hacia atrás. Pues quien la ha leído, por ejemplo, ayer me escribió por Telegram una chica que se lo estaba leyendo, que ella es escritora de novelas románticas. Entonces, lo que me dice en el Telegram es: ostras, me ha encantado leerla, porque si no hubiera tenido que leer alguna de tus novelas, y ella escogió esta, ella dijo, ¿cuál leo? Digo, tú mira las que hay y escoge. Y ella escogió. Dice, seguramente nunca hubiera leído la novela, pero
el tener que leer una novela y yo escoger esta, dice, incluso me has hecho llorar, incluso alguna lágrima me has provocado. ¿Eh? Bueno, son novelas reales. Es que no hay nada que llegue más que una novela real porque te metes en la piel de las personas, como acabamos de hablar hace un momento. Y bueno, ¿qué más? Perdona, Óscar, te lo matizo. No quiero que se interprete mal, no. A mí mi suegra no me cuenta la novela y yo la escribo, no. Sí, ya. A mí lo que mi suegra me cuenta en este caso es que un amigo suyo de tantos años se ha suicidado. Yo sé por qué ella está allí, en Barcelona, este amigo es de Málaga, y entonces yo me invento una historia y yo le pongo un trauma y le pongo un motivo por el que, quiero decir, que eso no pasó. Hombre, una persona como tú, que ha estudiado la mente, yo creo que es mejor que tú para crear un trauma y que no lo creamos. Es difícil, vamos. Entonces, en las 3 novelas siguientes, la primera no, pero en las otras 3, ya aparece un personaje que se repite en las 3 novelas, todo y que las 3 son independientes, que es justamente una psicóloga, que es la que ayuda a la persona a entender o a sanar o a iniciar el proceso, pues, de cambio en su vida. ¿Y tú te sientes identificada con ese personaje en sí? Pues no, porque mi profesión ha sido siempre la psicología infantil. Yo soy psicóloga infantil. Yo no he trabajado nunca con adultos. Y todas, ya te digo que las novelas son, los más jóvenes tienen 40 años, hay de 70, y la última novela, que no has citado, ocurre en una residencia de ancianos. O sea que estamos hablando de hombres y mujeres de 80 años, 79, ¿vale? Son grandes. Pero yo, además de trabajar en la universidad, tengo un gabinete privado con un equipo, y mi socia, ella sí que es psicóloga de adultos. Entonces, yo cuando pienso cómo reacciona Araceli, siempre pienso en mi socia. En mi socia. Y bueno, ¿te has documentado a través de ella? ¿Ella te ha dado algún matiz o algo en concreto? ¿Ella ha leído tus novelas? ¿Te ha contado algo que te haya ayudado? Pues no ha leído mis novelas. Todas sabe de qué va. Hay que reñirla, hay que reñirla. Esto tiene tela. No, porque fue la lectora cero de nosotros, de la primera novela, y no paraba de llorar. No paraba de llorar. Y me decía que yo no quería volver a leer mis novelas porque le hago llorar. Entonces, lo que sí le hago es leer. Le has creado un trauma, ¿eh? ¿Te das cuenta de que a una psicóloga de adultos le has creado tu trauma? Bueno, es que tiene... Pero porque quien tiene empatía con el sufrimiento, claro. Se imagina y vive lo que esa persona ha vivido. Claro. Entonces, claro, esta chica de ayer, que además que fue ayer, ¿no? Que ella escribe novela romántica y además tiene mucho éxito escribiendo novela romántica, ¿no? Son niveles diferentes de escritura. Si yo escribo esta novela como ella escribe la novela romántica, no sale nada. No sale nada. Entonces, bueno, pues mi compañera, mi socia, pues no. Pero sí que es verdad que sí que ha leído párrafos escritos, ¿no? ¿Te parece que este proceso está bien explicado? Se va a entender. Porque, por ejemplo, en la segunda novela sale un personaje que tiene un trastorno. Yo no dije qué nombre era. Y luego resulta que algunas personas lo han confundido. No es el protagonista, es un personaje secundario. Pero entonces ya vi que tenía que explicitarlo mucho más. Bueno, es que no te puedo contar porque si no daría spoiler. No, para nada. Del tema. Aquí tú cuentas lo que quieras y lo que necesites, pero sobre todo eso, no spoiles nada porque entonces jodemos las ventas. Bueno, las ventas, pero sí la sorpresa, ¿no? Porque claro, la sorpresa. Yo tengo mucha influencia, bueno, a mí me gusta mucho el thriller, yo me lo paso muy bien, me despeja mucho, a pesar de que ya te he dicho antes que leo bastante de todo, menos romántica, a pesar de que estoy leyendo más romántica últimamente,
Pero bueno, hay giros como los de Agatha Christie, porque la última novela, Nacimos sin alma, quiso ser un homenaje a la Agatha Christie. Vuelvo a tratar una psicopatía, en este caso hago una historia de psicópata. Yo cuando hice la presentación de esta novela, de la última, de Nacimos sin alma, en la presentación les pedí a los asistentes que pensaran en un nombre y una edad para las personas psicópatas. Y la mayoría, excepto una persona que se había leído la novela, todos los demás dijeron un nombre masculino y sobre los 40 años. El personaje de Nacimos sin alma, que por eso el nombre Nacimos sin alma, es una psicópata que es una anciana, mujer. Fíjate. Nadie en ese momento se quedaron parados, porque no nos lo imaginamos. Claro. Tenemos un cliché de psicópatas como muy asesinos, muy gore, mucha sangre, muchas cabezas cortadas, pero nadie piensa en la viejecita que tiene al lado, que fue una niña psicópata, fue una adulta psicópata y se muere siendo psicópata. Entonces yo quería hablar justamente de esa psicopatía y de cómo eso se va resolviendo en una residencia de ancianos. Bueno, oye, que creo que la hemos saltado porque no hemos contado nada de cuando te alcanza el miedo. Creo que no nos has contado nada de más o menos de qué va. Vale, pues Cuando te alcanza el miedo fue la tercera novela y lo que trata es de un trastorno de alimentación. Tenemos a una persona que tiene pues unos 45 años, una mujer, divorciada, con una hija que se entiende poco con la hija, se entiende poco con el marido, y ella tiene toda una sintomatología clínica, tiene sobrepeso, tiene la tensión con problemas, tiene una migraña, se le está retirando el periodo, ella lo atribuye a una menopausia precoz. Ella tiene unos sueños recurrentes, una pesadilla recurrente que siempre es la misma pesadilla, que son unas niñas bajando por la escalera, una luz que se apaga, unos gritos, una cara de un hombre que la mira y chuches. Oh, y con ¡qué eso, contraste! Sí. Aquí lo que trato es como patología mental o como trastorno mental, el trastorno de alimentación por atracón, que es el menos conocido. Claro. Cuando lo escribí era el menos conocido. La gente conoce la bulimia, conoce la anorexia, por supuesto, pero conoce los trastornos, se conocía menos el trastorno por atracón. Y el problema del trastorno por atracón es que la persona que lo tiene muchas veces no es consciente de que eso ya está pasando los límites de la normalidad. Uh-huh. Y de hecho es lo que le pasa a mi personaje. Ella piensa que es normal, que muchas mujeres cuando llegan de trabajar comemos. Y es una historia muy bonita porque los padres tienen un secreto que guardan, que va saliendo. Ella tiene un trauma que va saliendo y al final es investigar qué le hace tener ese sueño, qué le hace tener esa compulsión en la comida. Y ahí está Araceli, la psicóloga, ayudándole, con una amiga del alma, una amiga de la infancia que han estado siempre juntas. Entonces, tiene el misterio del por qué tendrá esta persona esto. Al mismo tiempo que hay en la historia principal, hay una historia que se va cruzando de una madre que viene con un hijo de una edad y parece que huye de algún sitio. Y esas historias acaban cruzándose, claro. Como debe ser en toda buena novela, que tenga un poco de suspense, claro, evidentemente. Pero vuelve a ser un suspense de la vida cotidiana. Claro, de la vida cotidiana. Nuestros personajes tienen nombres corrientes, viven en calles corrientes, ya te digo, no hay sangre, no hay un policía que es el sábelo-todo, ni una inspectora que tiene mala leche, no. Mis personajes son agradables. Yo he tenido la suerte de estar rodeada siempre de personas
pues que valen la pena, mujeres fuertes, hombres fuertes y bueno, y eso es lo que yo reflejo en las novelas. Oye, Encarna, ¿qué género? Porque claro, dices que te mueves tanto en diferentes géneros a la hora de escribir, pero sobre todo a la hora de consumirlo como lectora, ¿qué género crees tú que no te verías capaz de trabajar con él? ¿Como escritora? Sí. Pues después de leer tanto de novela romántica, creo que no sabría escribir una novela romántica. Que fuera una novela romántica interesante, quiero decir, no sé, no sabría hacer esas novelas románticas, no. Pero yo apuesto que tú contando historias sobre gente real, el amor tiene que estar muy presente, evidentemente. El amor está presente en todas las novelas mías, en todas. Pues en todas las tuyas y en toda la vida en Bueno. general, sea de la que sea, porque es que siempre es así, ¿no? Pero es verdad que, claro, si tú lo encuadras en el género romántico, digamos que estamos hablando de una novela que solo es amor, 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 amor y pocas cosas más pasan, ¿no? Porque a mí me ha pasado, no soy un consumidor de ese género, pero sí me ha pasado el haber leído una novela que tenía una historia muy interesante que desarrollar como suspense y se quedaba ahí porque la cubría el género principal, que era la romántica, ¿no? Entonces, claro, yo en ese sentido puedo entender lo que me estás diciendo, que no te verías en ese mundillo. No, porque priman otros valores en la novela romántica, porque Claro. una novela romántica quiere pasar un rato agradable, pasárselo bien, y son novelas que tienen que estar muy bien escritas, pero que son muy rápidas de leer, ¿no? Como que se meten mucho en la trama, en esa trama, pues eso, romántica, que siempre pasa algo, que parece que se les va a romper el amor, pero que luego acaban juntos, ¿no? No, porque yo no es que abuse de la descripción, ni muchísimo menos, pero yo sé, y una chica hizo también esta reflexión cuando hizo una valoración de la novela, no son novelas rápidas para tragártelas rápido. Se tienen que saborear, y yo sé que hay momentos de la trama de la novela que tienes que parar de leer mis novelas y tienes que hacer otra cosa, porque necesitas. Yo no soy una lectora compulsiva ni impulsiva, y tampoco soy una escritora que sus novelas sean impulsivas. Te pasa como a mí. Según te escucho hablar, creo que tiene que ser como yo, ¿no? De esas personas que se sientan a leer una novela y a saborearla, ¿no? A disfrutarla. No nos referimos con esto a analizarla y leerla detenidamente, pero sí disfrutar de la historia y no estar pendiente simplemente con el hecho de decir, no me la tengo que leer rápido porque tengo más libros pendientes por leer, ¿no? Sino entrar dentro de ella y sobre todo, claro, ya hablo como en tu caso de escritora, en tratar de comprender a esos personajes, empatizar con ellos, porque claro, es esencial para que un libro te llene, ¿no? Y en este caso, tanto como lectora como escritora, yo supongo que en ese ámbito te mueve. Sí. Sí. De hecho, te he dicho antes, los personajes míos no son personajes buenos y malos, pero sí que es verdad que hay personajes que no actúan bien. Otra persona que se leyó esto justamente, la de Escrito en el Tiempo, me decía, ostras, pero qué mala, ¿no? Ha sido fulanita. Digo, no ha sido mala, tú piensa por qué lo hace. Claro, es que eso es curioso. Claro, si descartamos, digamos, la psicopatía de género, ¿no? Y nos metemos simplemente en una persona que puede ser, que tú puedes considerar más mala que tú, es lo que dices tú, te tienes que meter en la piel de esa persona para saber cuáles son las motivaciones que le han llevado a hacer eso, ¿no? Exacto. Claro. Y yo justamente lo que quiero transmitir, lo que yo quería transmitir con aquella persona, con aquel personaje, es que actuaba por un motivo. Claro. Y que, bueno, claro, los psicólogos no cuestionamos los motivos, solo faltaría, ¿no? Claro, ella como lectora le decía, pero es que ha actuado muy mal, pero ¿cómo se le ocurre hacer eso? Y digo, bueno, ¿qué motivo tenía? Ya, pero es que aún sale perdiendo. Ya, pero su cabeza no le permitía hacer otra cosa. ¿Vale? Entonces, las novelas mías generan esto, ¿no?
O con otra chica que también me pasó una cosa muy curiosa porque ella se leyó justamente Cuando te alcanza el miedo y evidentemente la novela se relaciona al final, bueno, toda la novela, ese sueño que te he explicado, recurrente que tiene, ¿no? De esa luz que se apaga con lo impulsivo, con esa comida compulsiva. Ella había relacionado aquella luz que se apagaba con la luz de la nevera al abrirla y había hecho una relación que yo misma ni se me había ocurrido que podía haber esa relación. ¡Wow! Pues, Óscar, estuvimos como media hora hablando, ella y yo, ¿no? Yo diciendo, ostras, podría ser. Ella me preguntaba, yo me había pensado esto, no, ya he visto que no era, pero ¿hubiera podido ser? Y hablaba... Wow, es impactante, ¿eh? O sea, sí. me ha dejado flipado. Sí, y es que yo le dije, digo, ostras, tienes un argumento para una novela, hazlo. Porque no se parecerá a la mía, ¿no? Y bueno, fue una charla que ella me preguntaba sobre los procesos psicológicos, ¿no? Yo, claro, de haber escrito esta novela, ¿hubiera podido resolverlo así? Sí, claro, y estuvimos hablando de eso. Por eso yo no hubiera podido hacer el género romántico. Insisto que tenemos autoras muy buenas en género romántico, el género romántico está arrasando, por algo será. Yo nunca cuestiono si un género es bueno o es malo, si le gusta a la gente, algo tiene que tener. Es totalmente respetable, cada uno puede leer lo que... Al fin y al cabo, hoy en día, lo que importa es que la gente lea. Sí, sinceramente. Sí. Y que se enfrente a la lectura en el nivel que quiera. Claro, totalmente, es lícito, evidentemente. Claro, ya te digo. Lo que pasa es que sí que es verdad que, el nivel de respeto en los gustos, en este caso literarios, son bastante coartados, ¿no? No sé, hay clasistas, yo diría que hasta clasistas, ¿no? El hecho de que haya personas que solo lean novelas románticas es como decir, esta persona no lee, no lee libros. No debe ser así. Yo no la consumo, no me gusta, no me atrae, pero la respeto completamente y de hecho conozco gente amiga que vive de escribir novelas románticas y oye, chapó por ella, evidentemente, o sea, que lo disfrute y que lo siga haciendo y que siga triunfando, ¿no? Pero en mi caso, pues, no puedo consumirlo, no me gusta y ya está, pero es totalmente respetable. No tengo por qué coger y clasificar a esa persona como no escritora o como no lectora. No es así. Es un error. Y sobre todo entre la gente que no somos conocidos, ¿no? Que es algo que llevo barruntando hace mucho tiempo para hacer un vídeo reflexión en ese sentido de cómo me da la sensación de que los escritores consagrados se llevan mucho mejor entre ellos que la gente que no somos nadie y que escribimos libros y que se crean cada batalla en grupos de lectura y en tal por el hecho de decir yo soy mejor que tú o no sé, hay cosas que en este mundillo que muchas veces me echan para atrás y digamos que a lo mejor el crear estas entrevistas también para dar a conocer a la gente me sirve para eso, ¿no? Para seguir creyendo y teniendo esperanza en que hay gente buena que le gusta compartir su historia sin tener que estar pendiente de lo que haga el vecino, ¿no? Bueno, yo creo que es que el autor consagrado que ya tiene una gran editorial que le respalda, ya no tiene que, tiene que seguir haciendo novelas de calidad, pero no compite con otro autor, a pesar de que ellos puedan decir de que sí, porque al final esto de lo que se trata es de que la gente compre sus novelas, ¿no? Con los autores autopublicados, los indie, hay más competencia. Quizá, también es una actitud. También es una actitud. Ya, más competencia, pero no, yo creo que el motivo que nos debe de mover a nosotros debe ser el disfrutar de esto, no el querer llegar a más pisoteando a los demás por el simple hecho de querer cumplir tus sueños de vivir de la escritura. Esto es muy difícil. Puedes dar tener un golpe de suerte y a raíz de ahí intentar mantenerte, ¿vale?
pero llegar a esos límites en los que ves a gente que hace reseñas hirientes sobre otras personas, gente que son escritores o que simplemente son lectores, no hay necesidad, ¿no? Si una novela te gusta o no te gusta, puedes dar tu opinión de una manera u otra o simplemente no darla, quedártela para ti si no te ha gustado y ya está, ¿no? Pero no hay necesidad de cargar con una reseña contra esa persona porque, como siempre decimos aquí, todos los que estamos detrás sabemos lo que cuesta escribir un libro y sacarlo. Y no tenemos la necesidad de que sí, es evidente que puede gustar a uno, a otros no, pero no hay necesidad de atacar a los demás por el simple hecho de que no te haya gustado o no te haya llegado la historia, ¿no? No sé. Yo la verdad es que me fijo mucho pero ya me ha parecido, ya ha sido de siempre, en cómo la novela está escrita. A mí el cómo me parece muy importante. Yo he dejado novelas que por otra parte, tienen 700 reseñas o en Amazon, quiero decir, que la equivocada estoy yo, claramente, pero yo he dejado de leer la novela porque cómo está escrito no me ha gustado. Entonces, eso hace que ya no tenga interés en la historia. Claro. Como historias hay tantas, esa historia seguro que era buena, seguro, pero me incomoda mucho encontrarme con un lenguaje, con unas estructuras sintácticas, con unas palabras que a mí me rechinan. Yo no escribo, o sea, que quede claro y que vaya por delante lo que hemos hablado, que yo escribo historias de vida, de gente corriente, que no son novelas de culto porque yo piense que... No, yo no pienso nada. Pero eso sería otra de las novelas, o sea, otra de las causas por las que yo dejo una novela. No tanto por el género, como lectora, sino por cómo está escrita. Y el alma también, ¿verdad? El alma del libro también es muy importante. O sea, encontrar algo que te llene, que te toque, ya no solo como tú dices, ¿no? Que como que escribes historias de vida, sino que haya un ápice de algo, aunque sea una característica especial de un personaje que te haga decir, aquí hay algo para mí, ¿no? Sí. Mira, esa palabra es preciosa, Óscar, la del alma de la novela. Yo tengo una anécdota que cuando presenté la novela, la tercera, Cuando te alcanza el miedo, la presenté cuando yo ya tenía muy adelantada Nacimos sin alma, la última, ¿vale? Y yo tenía la novela que no le encontraba al final, a la de la psicópata, la de la residencia de ancianos. Sí. No sabía cómo cerrarla. Y cuando yo hice la presentación de Cuando te alcanza el miedo, me preguntaron por la novela y les dije esto mismo. Es que mi novela no tiene alma. No le encontraba el alma a la novela. Entonces no sé cómo cerrarla y estoy un poco triste porque no le encuentro el qué. Y claro, no le encuentro título. Como no le encuentro el alma, no le encuentro el título. Bueno, al día siguiente me encuentro a una persona que había estado en la presentación y en realidad es el alcalde de mi pueblo. Fíjate. Y me dice, es el alcalde de mi pueblo, y me pregunta si ya había encontrado el título. Digo, no, Joan, hasta que no le encuentre el alma a la novela, no encontraré el título. Y él, con toda su tranquilidad, me dice, pues ponle ese título. ¿Pero qué título? Sin alma. Sin alma. Sin alma. Oye, pero es que mi novela era de psicópatas, una psicópata. Vine a casa y Sin alma estaba cogido, porque eso es otra. Cuando tú crees que esté en el título, ahora está cogido. Y en jugando con alma, a ver qué puedo encontrar de alma, qué no hay cogido de alma, puse Nacimos sin alma. Cuando yo puse Nacimos sin alma por lo que él me dijo, se me cerró la novela y le encontré el alma. Madre, qué historia más chula. Sí. Es para contar también como otro libro. Claro. Quien lea la novela Sin alma, al final sale. Esto estoy diciendo. Claro, entenderás por qué. Yo quiero decir con lo de Nacimos sin alma, porque es la reflexión que hace la propia psicópata. Ella se da una explicación de la Biblia que no existe, ¿no? Y habla de los psicópatas como los nacimos sin alma, ¿no? Cuando Dios repartía las almas en la religión, dice que el alma
lo da Dios, lo entrega en el momento de la fecundación, ¿no? Pues ella lo que dice es que las personas como ella algo debieron de hacer que Dios les privó del alma en ese momento. Wow. Vale. Entonces la historia se cerró con el título de esta persona que dijo, pues sin alma, así. ¿Y fue la única ocasión de todas estas historias que has escrito que te costó encontrar el título, o siempre tienes facilidad para encontrar el título? He tenido facilidad hasta esta, que se me resistía por qué nombre le daba, y la que estoy haciendo ahora ha pasado por varios títulos. Pero yo creo que, Óscar, lo vas a entender porque yo digo que las novelas tienen vida propia, ¿no? Y los personajes tienen vida propia. Tenía un título, pero los personajes que aparentemente eran secundarios, yo puse un secundario con fuerza y se me diluyó de golpe, como que me di cuenta que había desaparecido. Entonces, claro, entiendo que si desaparece un personaje es porque ese personaje no tiene relevancia. Y uno que aparentemente solo acompañaba al grupo, porque hablo de maquis, los maquis, de golpe tiene mucha relevancia y se convierte en algo importante. Entonces, eso es lo que me ha hecho cambiar el título. Un título... Además, ¿no te ha pasado a ti? Que, mira, esta es una pregunta que nunca he hecho a ninguno de los autores que ha pasado por aquí. ¿No te ha pasado a ti que tú estás escribiendo la historia, estás contándola, hay un diálogo entre dos personajes y de repente dices, hostia, ¿qué he dicho aquí? Hostia, esto puede ser el título de la novela. Y sale así de repente. Y claro, después dices tú, la persona que se lo vaya a leer va a decir, ah, claro, por eso es el título. Pero tú en realidad te has salido de la nada en esa conversación entre dos personajes. Y a mí me ha pasado, no con las 3 novelas, pero sí con relatos, y me ha impactado, ¿no? Es decir, ¡hala! Ha sido algo que ha surgido entre ellos. Y es un motivo, como tú has dicho hace un momentito, para acentuar lo que dices, que las novelas y las historias y los personajes tienen vida propia. Sí. Eso me ha pasado con esta última, cuando te he dicho, le he cambiado el título, pero ese título ha salido de una construcción de un elemento que, ostras, en la historia era más importante de lo que yo había hecho consciente, hasta que me pasó esto. Digo, pero si ¿Y se puede desvelar el título? Sí, porque ya está bastante adelantado. Será Más allá del molino. Más allá del molino. Ahí queda. Bueno, y nos has dicho que para el verano, ¿no? Seguramente. Sí. De hecho, ahora estamos metida con Concha Mateo y yo. Nos hemos metido en un proyecto que esperamos que vea la luz en abril, el día del libro. Y bueno, estamos ahora muy centradas en esto. Y bueno, tengo un mes de presentaciones importantes, aparte de novelas que leo de compañeros, porque no quiero dejar de leer, ¿no? No creo que pueda estar antes. Entonces, para el verano, me imagino que un poco antes podrá estar. Estoy en la fase de corrección. O sea, mis novelas tienen como 2 partes. Esta novela, quiero decir. La primera parte estoy haciendo ya la tercera corrección. Yo corrijo mucho, Y la otra parte tengo que ya he empezado a corregir y tengo que cerrar el final. Oye, se me ha olvidado preguntarte, ¿son novelas autopublicadas todas? Sí, todas. Pero por decisión propia y sin buscar nada más, sin buscar nada más. No llegaste a probar nunca con enviarlo a ninguna editorial, ¿no? No. Directamente. No, lo que sí que hice cuando acabé era pensar, bueno, yo no conocía Amazon, yo no conocía nada. Yo llegué y digo, ya la tengo escrita, ¿y ahora qué puedo hacer para publicarla? Claro. Entonces, indagué bastante en el tema editorial. Las editoriales estas que te las publican y tú pagas y te quedas con unos ejemplares, bueno, yo lo resumo así, pero ya sabemos que no es así, Quiero decir, las de autopublicación, a mí en aquel momento no me convencieron. Yo no quería encontrarme con una pila de libros porque yo no sabía qué iba a pasar con todo esto. Yo no tenía intención de dejar de trabajar
de buscar dar el golpe con una novela que me dé aparte de mi trabajo, y no, era un hobby que aparte a mí me servía, porque yo este hobby lo escribía pues a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, y me servía para desconectar de mi trabajo. Te ha servido como a todos los demás, nos ha servido de terapia, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, De terapia y de totalmente. desconectar, es decir, Sí. la salud mental carga muchísimo, y a mí la salud mental con niños me carga mucho más. Mira, esa pregunta que no quería que se me escapara, perdona que te interrumpa. Siendo psicóloga logopeda, ¿no te ha dado nunca por escribir ningún libro infantil o alguna historia infantil? ¿Qué ocurra con niños? Es que yo creo que aquí sí que me dolería el alma. Claro, claro, porque estás tratando tu trabajo, es algo, claro. No, eso ya me queda en el trabajo. Yo lo que tengo escrito son manuales bueno, en el caso de logopedia, yo tengo 4 manuales técnicos. O sea, yo cuando empecé a escribir la novela que te he dicho, yo nunca había escrito, me refería a que yo nunca había escrito literatura. Claro, Pero yo tengo 4 manuales de logopedia. Claro, por el trabajo mío hemos escrito mucho, nuestro grupo de investigación en revistas. Yo tenía bagaje de escritura. claro, claro. Pero no sé yo, no creo que llegue a escribir ninguna historia infantil, no. Me parecen muy duras, entonces yo ya la dureza ya la tengo en el trabajo como para decir. Claro. Todo y ser dura una situación de la posguerra, yo tengo la distancia del tiempo, ¿no? Y la distancia de que la situación ha mejorado para muchísima gente. Fíjate, una reflexión solo, que yo la he hecho en algún otro momento. La generación mía anterior, yo tengo ahora 57 años, ¿vale? La generación de mis padres, mis tíos, no fueron a la escuela. Claro. Y la siguiente generación, que fui yo y compañía, hemos llegado a la universidad. Claro. Este salto Sí, es brutal. no lo ha habido en ningún otro momento de la historia. No, No. Porque sí que es verdad que había gente que iba a la universidad, los hijos de médicos estudiaban medicina porque su padre estudiaba medicina, hacía derecho, claro. derecho, ¿no? Es decir, esto sí, pero gente del campo, que trabajaba en el campo, que emigra a otra ciudad y que pone toda la carne en el asador para que sus hijos, que es la siguiente generación, tengan una vida más fácil. Claro. Mi hermano no fue a la universidad, yo no estoy ahora defendiendo la universidad, ni mucho Sí, menos. ya. Mi hermano no fue, mi hermano decidió otro camino y yo fui por este. A mí me gusta mucho saber, mirad, nací con eso, ¿no? Entonces, el hecho de que haya habido esta mejora, aunque la situación no sea fácil para muchas personas, claro, no tiene nada que ver con la de entonces. La vida repara. Y esa reparación a mí me sirve de barrera contra ese dolor, esas lágrimas que sueltas. Pero Claro. con un niño no. Con un niño sería para mí imposible. Claro, normal. Oye, hemos hablado hace un momentito de que escribes, pues eso, ¿no? 3, 4 de la mañana cuando puedes desconectar, tal. ¿Siempre es tu horario a la hora de escribir? Porque me quiero meter un poquito, antes de cerrar la entrevista, en lo que es el tema de la metodología a la hora de escribir, cómo escribe Encarna, cómo se enfrenta a un libro, manías, ciertas cosas que necesitas para escribir. ¿Cómo lo hace Encarna? Yo muy fácil, yo soy una escritora muy fácil, para mí y para los demás. Yo puedo escribir en cualquier sitio de la casa. Yo tengo un estudio, que es donde estamos ahora, que generalmente estoy yo sola, a pesar de que lo comparto con mi marido, pero no con mis hijos, ellos tienen otro. Entonces, yo puedo escribir arriba, abajo, en la cocina, en la habitación, con la televisión puesta, con el telediario, con música. A mí no me molesta nada. ¿No te molesta nada? ¡Wow! Nada. Por eso digo que soy fácil para mí y para los de alrededor. Yo me puedo levantar y hacer algo y luego volver y seguir de la misma concentración. Cuando digo que me levanto a esas horas es porque después, cuando ya empiezo la jornada laboral, mi jornada laboral es muy larga y no tengo otro momento del día. Claro. Entonces, no es que sea esa hora porque me concentro mejor, es esa hora porque me despierto, me desvelo, ya tengo unos años, dormimos menos.
Es verdad, paulatinamente vamos durmiendo menos y no, o no necesitamos dormir, vamos, es que hay veces que yo digo, yo me miro en el espejo y digo, pero chico, ¿tú cómo aguantas, tío? Yo no sé cómo lo haces, pero en fin, es que es verdad. Pues ya estamos en esa época. Entonces, pues en lugar de estar en la cama dando vueltas y perdiendo el tiempo y poniéndome de los nervios, pues yo me levanto y escribo y luego me voy. Entonces, lo que sí hago, pero que no sé si esto es especial o no, es que cuando yo busco un personaje, los personajes, les busco caras por internet. Ah, ujú. Es decir, yo quiero una persona de 74 años que tenga estas características, ¿no? Entonces voy buscando imágenes de mujeres de 74 años hasta que encuentro la que cuadra con la personalidad que yo le he dado. Entonces su forma física, su aspecto físico me ayuda también a mantener la coherencia de su personalidad, porque al final son muchos personajes, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Yo no me hago esto que hacen algunos escritores de pues Araceli. Describo a Araceli para que no se me pierda. No, yo con una foto de esa será Araceli, a mí la personalidad ya no se me desdibuja, ¿no? Y claro, el ser psicóloga lo que me da es esa coherencia de que esa conducta, que es algo que también leyendo otros libros, ¿no? Ostras, eso que dice ese autor, ese personaje no lo haría, eso no lo haría nunca. Entonces, no, ya te digo, ¿no? Ahí se ha ido un poco, te están llamando algo ahora. No, ¿sabes qué pasa? Que me está agotando la batería, pero no entiendo porque yo la tengo todo conectado bien. Ah, es que claro, hay un momento que del final de lo que has dicho que no se ha oído por eso, será porque te habrá pitado algo, digo, muchas veces pasa cuando hay un directo y a alguien se le corta porque le han llamado o alguna cosa así, No, pero vamos, no, que no pasa nada. Oye, antes de afrontar ya la parte final de la entrevista, me gustaría que nos contaras, viviendo historias reales, contando historias reales, percibiendo historias reales y escuchando historias reales, eh, dentro de este mundillo, de este género en el que tú te mueves, ¿cuál dirías que es la parte que más has sufrido y la que más has disfrutado a la hora de escribir estas historias reales? Las que más he sufrido, pero ¿te refieres al propio proceso de escribir o al proceso de elaborar la historia? Al proceso de elaborar la historia y, Mm. a ver, momentos concretos a lo mejor en el que te ha contado alguien una parte muy cruda de su vida y tú la quieres reflejar de cierta manera, Sí, como tú dices, ¿no? Que ellos te cuentan la historia y tú ya después la recreas a tu manera. sí, sí. En esos momentos, ¿ha habido algún momento concreto en el que tú recuerdes que hayas sufrido mucho a la hora de contarlo y Eh, otros en los que, bueno, pues hayas disfrutado, ¿no? Sufro más cuando, porque aunque la novela no sea novela histórica, como todas van a parar a retazos de la historia, por ejemplo, Ujú. Nacimos sin alma, todo ocurre en el presente, en la residencia, pero sale la vida de las personas, ese pasado. Entonces, ese pasado que yo describo siempre es real. Por ejemplo, hay una persona que estuvo en la cárcel y recordaba como que ese personaje no olvida el olor del río, del Ujú. Turia. Ujú. Claro, yo eso lo he leído. He leído cómo estaban hacinadas, Claro, republicanas, mujeres que lo único que hicieron fue luchar a favor de la legalidad. claro. Entonces, yo intento tener una actitud neutra. Yo creo que se me ve un poco el plumero, también tengo que decirlo, pero yo creo que sí. Pero intento, bueno, pues que eso pasó pero claro, yo no dejo, cuando leo, yo no dejo de imaginarme a todas esas mujeres, esa cárcel que ya estaba en desuso. En este caso es en Valencia, que no es novela histórica, es simplemente el pasado de un personaje, ¿no? Ujú. Pues claro, esa cárcel que ya estaba en desuso porque justamente hicieron una cárcel nueva porque la vieja se estaba cayendo, hombre, y meten en la cárcel vieja a las mujeres republicanas, hacinadas, y esas ratas, esa humedad, ese olor,
eso que yo describo lo dice una señora en un vídeo. Cuando yo escucho eso, a mí eso me duele el alma. Claro. Y luego yo lo pongo, porque quiero que quien lo lea, que tiene 70 años, hombre, que eso no se olvide. Yo tengo una frase en la primera novela, que es: las novelas pueden ser un lugar para el recuerdo. Totalmente. Entonces, aunque sea novela histórica, como la primera y la segunda, aunque no lo sea, como la tercera y la cuarta, todos tienen una parte de historia, todos. Sus personajes son historias de vida, ¿eh? Esos momentos yo no los paso bien. No los paso bien. Pero ¿Y lo que más disfruta? ¿Mm? ¿Y lo que más disfruta? Hoy creando a los personajes. Creando a los personajes, dándoles vida, dándoles esa personalidad. Y esas pequeñas... por ejemplo, en un personaje, en una de las novelas, el personaje, uno de ellos, que es un hombre, se marcha de casa. No te voy a decir qué novela, porque si no te haría spoiler. Bueno, se marcha de casa y cuando vuelve lo hace cuando no está la mujer y da un paseo por toda la casa y lo que busca, abre la nevera para ver si tiene hecho arroz con leche. Porque cuando él vivía en esa casa, la mujer le hacía arroz con leche. Entonces, crear esos personajes... Ay, otra vez ha pasado algo. Dándole... Sí, dándole esa sensación, ¿no? Esos toques humanos. Pues es con lo que más disfruto. No, y realmente, por lo menos yo como lector, es lo que más disfruto, los matices concretos de la vida cotidiana. Uh-huh. En un personaje se disfrutan muchísimo en un libro. Yo creo que es el motivo principal en el que uno ya definitivamente empatiza con ese personaje cuando es cosas como tú dices, ¿no? Fíjate, sí, qué tontería, ¿no? O qué cosa más sencilla, un arroz con leche. Pues ya con eso ya has tocado a ese lector con algo cotidiano y has dicho... Mira, hay un autor que parece que no, por su género, pero Stephen King es mucho de eso, de contar personajes cotidianos, gente que puedes encontrar en la vida real, y hay a lo mejor escenas en las que te está contando cualquier cosa mínima y ya digamos ese personaje ya es amigo tuyo. O ya es parte de tu familia. Y eso es muy bonito, de tanto de disfrutarlo y bueno, a la hora de escribirlo supongo que ya será la leche, claro. Sí, claro. Entonces, crear ese personaje, pues a mí me gusta mucho, ¿no? Ya te digo que mis personajes no hay nunca... yo no hace mucho me leí una novela en la que la detective era un personaje borde. Y yo me repatía, y bueno, yo lo comenté, ¿no? Ostras, ¿por qué tiene que ser este detective así de esta manera? Entonces la autora me dijo, no, pero tiene un motivo de ser. Sí, yo llegué al final, claro que tenía un motivo de ser, pero con el mismo motivo podía no haber sido. ¿Sabes? Con lo mismo. Entonces, es verdad que en la vida hay esos personajes, pero no, a mí me gustan esos personajes, pues eso, amables, simpáticos. Mira, ahora que comentas eso, yo... quería destacar algo al respecto y es que es verdad que hoy en día los autores para crear una novela, sobre todo en el género policíaco, siempre, cuando nos movemos siempre, un detective o una detective, una policía o un policía, están buscando siempre una característica especial que denote que sea diferente a un policía que de toda la vida se ha retratado como gordinflón que le gustan los donuts y el café, ¿no? Por decirlo de alguna manera más para que nos entendamos. Y buscamos algo especial, pues yo qué sé, que sea cojo, o que tenga muy mala leche, o que tenga un tatuaje concreto en la cara, no sé, algo, la gente hoy en día me fijo mucho tanto en los autores como desconocidos como los consagrados, en dar un detalle concreto a ese detective o esa detective para que, digamos, el lector lo pille y diga, hostia, pues mira, es curioso. No sé, yo creo que a lo mejor, como hemos hablado hace un momento, personajes cotidianos, como puede ser
los que escribe Stephen King o en tu caso, sean los que en realidad más lleguen, ¿no? Bueno, para cerrar la entrevista, evidentemente esto no puede pasar por aquí sin que hacer esta pregunta, es ya canónica en esta entrevista, es el hecho de que me digas un autor o autora en el que tú consideras que has bebido de él o te ha inspirado a la hora de escribir tu novela, y un libro, por lo menos uno, que consideres que todos debemos de leer en nuestra vida, que no debemos pasar de leer. Vale. Yo, de autor, a mí me gusta mucho... Bueno, yo tengo muchos autores porque, como te he dicho antes, llevas tantos años leyendo que no puedes... Claro. Pero bueno, yo hago el esfuerzo y yo escogería como ese autor que a mí me ha impactado, que me ha enseñado, que me gusta, Miguel Delibes. Podría escoger muchos otros, quiero decir, porque tenemos mucho. Yo era muy fan. Ya, pero es que acabas de dar en el clavo, porque Miguel Delibes, como escribiendo personajes cotidianos y más españoles y más de raza, es que no lo hay. Es que no lo hay. No lo hay. Como él, yo creo que no. Yo creo que de él han bebido muchos, porque es como tú dices, o sea, tú lees un personaje de Delibes y si a lo mejor tú te leías un libro de Delibes, vamos a poner el ejemplo, que coges y dices, no voy a saber quién la ha escrito. Lees el libro sin saber quién la ha escrito y sabías que era Delibes. Tenía esa habilidad, no sé. Y te comprendo perfectamente, ¿sí? Bueno, ya te digo, que a lo mejor en otro momento de la entrevista me pregunta otra persona alguno y digo otro. Pero es que el Delibes es para mí es especial, por esa cotidianidad. Y el libro que creo que tengo también muchos. Yo te hubiera dicho La palabra más hermosa, pero te lo voy a cambiar y voy a decir que el libro que todo el mundo debería de leer de Miguel Delibes, es El disputado voto del señor Cayo. Mira, eso no me lo he leído. Bueno, pues eso es un canto de libro porque te hace poner los pies en la realidad. Y yo creo que si muchos políticos, antes de subir al Parlamento o antes de ponerse en una lista, leyera ese libro, otro gallo nos cantaría a todos. Es espectacular, sencillo, de la posguerra, que intentan buscar votos cuando las primeras elecciones democráticas y llegan a un pueblo y le quieren resolver la vida al señor Cayo. Y el señor Cayo les da vueltas por todas partes, allí en la puerta. Entonces, es un libro que hace poner los pies en el suelo. Pero el de La palabra más hermosa también. Es que hay muchos, pero recomiendo. Mira, aquí Concha, por ejemplo, nos dice de Delibes, a ver, que vea, dice El camino de Delibes es uno y los otros era heredado los otros eran heredados de sus hermanos, pero que son libros que sí, que a ella le han marcado mucho también. Sí. Bueno, es que yo Delibes lo leí con 14 años, El camino justamente, y fue un libro que me dio mi profesor de religión. Fíjate, cuando hacíamos primero de BUP, que teníamos 14 años, nos dio a leer El camino de Miguel Delibes, Juan Salvador Gaviota, El Principito y Germán Gesse. O sea, mira qué cuadro. Qué variedad, qué cuadro. El profesor de religión. Vaya profesor, ¿eh? Vaya profesor, sí. Bueno, Encarna, tenemos que despedirnos. Claro. Y antes de que te despidas, porque ya que hemos dicho que es tu canal, voy a despedirme yo y primero dar las gracias a todas las personas que han ido pasando poquito a poco por aquí. Pediros disculpas si no hemos podido nombrar o contar algunas de las cosas que os nos habéis dicho, porque aparte de que estamos así, con la cámara de esta manera, ha sido una conversación tan deliciosa y tan interesante con Encarna, que ha sido, creo que, una de las primeras veces que se me ha pasado por completo vuestros comentarios. Los he leído, pero al rato se me han olvidado porque estaba muy metido en la conversación con Encarna. Bueno, chicos, de verdad, muchísimas gracias a todos por estar ahí y a todos los que estaréis
en el vídeo resubido en YouTube. Ya sabéis, hay alguna persona por aquí que se ha pasado, ha estado comentando y que nos ha dicho que ha sido una pena que no pueda verlo entero, pero que lo verán en diferido, así que tendrán la ocasión de hacerlo en YouTube. Y tú y todas las otras personas que vayan a verlo en YouTube, ya que estáis por allí, pues bueno, si nos regaláis un like, una suscripción y comentáis el vídeo y lo compartís y tal, pues bueno, así hacemos que el canal suba y por supuesto que suban también las ventas de Encarna, que para eso hemos hecho este vídeo. Así que nada, muchísimas gracias a todos, de verdad, de corazón, y por supuesto muchísimas gracias a ti, Encarna, porque de verdad me lo he pasado teta. No sé cuánto tiempo llevamos, ya no hemos pasado. Mi mujer me va a matar, pero la verdad que estaría contigo hablando mucho más tiempo porque me lo he pasado muy bien. Ya lo adelantaste tú en su momento, dijiste que nos lo íbamos a pasar muy bien y es cierto, nos lo hemos pasado muy bien. Espero que todo el mundo también se lo haya pasado muy bien. Y nada, es tu canal, así que despídete antes de que yo vaya viendo los comentarios de la gente que no puedo leer. Pues ha sido un placer, me lo he pasado muy bien y bueno, si... Sigo en Instagram, seguiremos durante mucho tiempo y recordad que el día 23 de abril, Concha, Mateo y yo abrimos un proyecto nuevo que ya conoceréis. No voy a hacer spoilers, ¿vale? Y espero que os guste también este proyecto que empezamos. Que no tiene que ver con entrevistas, ¿eh? No tiene que ver con entrevistas. Para eso ya estás tú, Óscar. Vale, no, hombre, para nada. Yo estoy encantado de que haya competencia, ya no competencia, sino de que demos visibilidad a gente como tú, que es lo importante en realidad. Gracias. Así que muchísima suerte con todos los proyectos futuros, con lo que pueda generar esta entrevista y con eso que nos has dejado ahí con la miel en los labios con Concha, ¿vale? Así que ya vamos hablando. Nos seguimos en las redes y en los libros. Muy bien, que vaya muy bien. Venga, Concha, hasta siempre. Muchas gracias.